Agrisa, coses para la huerta, patrocina la casería. Buenas, hoy estamos otro capítulo más aquí na casería. Hoy vamos falavos de los xatos, de cómo nacen y los cuidados que tienen, así principalmente. ¿Acompañasme hasta acá? Agora, lo primero, voy presentavos estos tres xatos que tengo aquí, que coincide que son de tres razas diferentes. Este que tenemos aquí é Casín, o asturiano de la montaña. Este otro que tenemos aquí é azul belga, y es una raza muy buena tanto de carne, ya veis que xatos da, como de leche, da mucha leche. Y aquí tenemos un xatu que vendría a ser principalmente lo que es la asturiana de los valles, así color rosio, culón, y es asturiano de los valles. Les vaques tardan en parir 9 meses, al igual que una persona. Normalmente, pues vaques como vienen a ser las asturianas de la montaña, que traen unos xatos no muy culones, pues suelen parir soles, porque no tienen ningún problema de parto. Pero, por ejemplo, cuando son xatos así, pues muchas veces hay que ayudarlos. Hay que ayudarles porque pueden trabar aquí atrás, cuando se ponen a parir pueden trabar, y entonces hay que tirar y hay que tener cuidado porque si traben en lo que ya esta parte, al tener lo que viene a ser el cordón umbilical muy estirado, dejen de respirar y entonces ahí afuéguensete. Y eso es una cosa que hay que tener cuidado y sacarlo rápido, que no traben aquí atrás. Hay ciertos partos en los que vienen complicados, ya sea que viene un xatu muy grande y no ya encajalo arriba o cualquier cosa, entonces ahí hay que llamar al veterinario. Y la naturaleza es muy sabia y los xatos nada más nacer tarden aproximadamente una hora y algo en ponerse en pie, y una vez estén en pie ya van ellos solos poco a poco al tetu de la vaca y ya empiecen a mamar, y luego poco a poco ya van comiendo alguna hierbuca y luego ya pasen a pastear, y bueno, así se van criando ellos solos. Y así cerramos otro capítulo más aquí na casería. Hasta la semana que viene.